Ya. Y déjame ver si ahora puedo fijar mi pantalla. Ah, no. Bueno, lo voy a dejar así nomás. Ya. ¿Tienen alguna duda antes de que comencemos? ¿No? ¿Alguien que se me vaya? Quizás partimos muy rápido. Ya. Eh, entonces, filar uno. Si necesitan que escriba más grande, me van avisando durante la clase, por favor. Eh, ok, entonces tenemos la clase auxiliar 1, y esta clase se enfoca en lo que es la ley de Coulomb. Sí. Vamos a ver. Ya. Entonces, estamos en un curso de electromagnetismo, y la gracia del curso de electromagnetismo es que las cosas ahora, como las partículas, tienen una nueva propiedad que se llama carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, cuando pensemos en un objeto, ya no solo tenemos que pensar en qué tan ancho, alto o corto sea, cuánta masa tiene, etcétera, sino que también necesitamos saber si es que está cargado o no, cuál es el signo de su carga, cómo está distribuida su carga a lo largo del objeto, etcétera. ¿Ya? En ese sentido, entonces, la propiedad principal de la materia, que va a ser la protagonista de este curso, es la carga eléctrica. Y lo primero que tenemos que aprender es cómo interactúan las cargas eléctricas lo más simple posible, es decir, cómo interactúan partículas puntuales con una carga eléctrica. Entonces, la ley de Coulomb lo que hace es modelar exactamente eso, modela la fuerza que hay entre partículas con carga, pero cuando son partículas puntuales. ¿Ya? Esto solamente funciona cuando tenemos cargas puntuales. Entonces, en ese sentido, Coulomb, a través de algunos experimentos, tomando cargas, separándolas entre sí, aumentando la carga de los objetos, etcétera, encontró una ley que dice que la magnitud con la cual las cargas eléctricas interactúan, la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas, Q1 y Q2, tiene la siguiente magnitud. Va a ser el valor absoluto de las cargas, Q1, Q2, dividido en 4pi, y esto en todas partes, epsilon 0, que es una constante que tiene un significado físico, lo vamos a discutir más adelante en el curso, por cierta distancia al cuadrado. Esta distancia es la distancia de separación entre las partículas. Lo que tenemos que imaginar físicamente, cuando imaginamos la ley de Coulomb, entonces, es que tenemos una carga puntual, una partícula, con carga Q1, otra partícula también puntual, con carga Q2, y que están separadas a una distancia de. Voy a descartar. Entonces, eso es lo que tenemos que imaginar. ¿Ya? Este es el sistema que estamos estudiando. Ahora hay una propiedad que es la carga eléctrica. Y cuando tenemos partículas con carga, cuando las dos partículas tienen carga, aparece una nueva fuerza, ¿ya? Que es la fuerza que está regida por la ley de Coulomb. Pueden decirle fuerza de Coulomb por ahora. Y tiene esta magnitud. Esta es la magnitud de la fuerza de Coulomb. Y en cuanto a la dirección y sentido, lo que dice Coulomb es que las dos cargas tienen el mismo signo, entonces la fuerza va a ser de repulsión. Entonces, si las cargas tienen signo contrario, va a ser una fuerza de atracción. Y esta fuerza es una fuerza central. Esto es súper importante que lo tengan en consideración. Es una fuerza central. ¿Y qué es una fuerza central? Si me recuerdan del curso de mecánica, ¿cuál es la gracia de una fuerza central? Eh, un poco más simple que eso. Como lo primero que tienen que imaginar o físicamente sobre una fuerza central es que la dirección en la cual va esta fuerza es la misma dirección en la cual están uniéndose las partículas. ¿Ya? La fuerza central es una fuerza que sale de una partícula directamente hacia la otra. Entonces, su dirección siempre va a ser un vector unitario, que podemos llamar de redondo, por ejemplo, y es un vector que sale de una de las partículas y llega directamente a la otra. Esto es físicamente lo que tienes que recordar de una fuerza central. Es una fuerza que siempre apunta hacia el centro. Luego, con algunos argumentos, haciendo algunos cambios de variables, etcétera, podemos demostrar, por ejemplo, que las fuerzas centrales conservan el momento, y otro tipo de consecuencias mecánicas que por ahora no nos interesa mucho, eh, pero más adelante igual vamos a discutir. Perfecto, entonces, esto es importante, es una fuerza central. Eso nos da pista de cuál va a ser la dirección y sentido, más que nada la dirección de la fuerza que vayamos a estudiar en distintos sistemas, mientras que el sentido va a estar dado si las partículas tienen la misma carga o cargas de signo contrario. Entonces, en ese sentido, cuando estudiamos problemas con carga eléctrica, si queremos encontrar la fuerza de que una carga siente por el resto de cargas que existen en el universo, lo que tenemos que hacer es calcular la fuerza que siente con cada una de las partículas y luego sumar todas esas fuerzas en virtud del principio de superposición. Las fuerzas se pueden sumar, ¿ya?
Eso entonces. Lo importante es que tienen que entender, esta ley solo se aplica en el caso de que tengamos partículas puntuales. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya. Eh, entonces, esta es la parte en la que empiezo a contradecirme, si es que ven el enunciado sobre todo, porque el problema que traje hoy es un problema en el que tenemos una partícula puntual, pero que está interactuando con un objeto que tiene una dimensión. De hecho, es infinito en cierta dimensión, en cierta dirección. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy, desde el punto de vista matemático, y algo que va a ser súper importante también para el resto del curso, porque así se modelan las cosas en este curso, es cómo a partir de la ley de Coulomb podemos eh, tomar esta magnitud, tomar esto de que la fuerza sea central y poder encontrar la fuerza de la interacción de una partícula con otro objeto que tiene carga, un objeto que está formado por muchas partículas, o ambos objetos que estén formados por muchas partículas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a discutir el problema que tenemos para esta clase auxiliar. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente. Nos dicen que hay una barra de largo infinito, ¿ya? Y esta barra está cargada. No tiene mucho sentido decir que cuál carga tiene, porque como es una barra infinita, lo más seguro es que tiene una carga infinita, ¿ya? Y entonces, en estos casos, cuando tenemos objetos macizos o objetos que tienen alguna dimensión infinita, lo que nos conviene es modelar su carga a través de una densidad de carga. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a decir es que esta línea, este alambre, tiene una densidad de carga lambda. La densidad de carga funciona de forma análoga a la densidad de masa. ¿Sí? Si ustedes tienen la densidad de masa lambda, por ejemplo, ustedes saben que lo que nos está diciendo de es cómo está distribuida la masa, la carga, a lo largo de la barra, y también nos da pistas de cómo podemos calcular la masa total, el centro de masa y ese tipo de cosas. A través de integrales, para empezando con pequeños pedacitos de la lambda. Lo que nos dicen es que en este alambre se amarra, a través de un hilo, una partícula de carga positiva. Que es y+. ¿Ya? Lambda también es positivo. Eso significa que el lambda está cargado positivamente y por lo tanto, si yo amarro esta partícula aquí, va a haber una fuerza de repulsión, porque ambos signos son iguales, que va a empujar a la carga y la va a tener tensa en algún ángulo de equilibrio. Y este ángulo de equilibrio es alfa. Lo que estamos buscando entonces es, en función de los parámetros del problema, por ejemplo, aquí también tenemos gravedad, y esta partícula tiene masa m y el largo del péndulo es L, ¿ya? Lo que queremos es encontrar cuál es la fuerza de interacción. Más que nada, lo que queremos es encontrar este ángulo de equilibrio. Pero como tenemos partículas con carga, si queremos encontrar el ángulo de equilibrio, inevitablemente vamos a tener que calcular alguna fuerza eléctrica. Eh, entonces, de nuevo, lo que nos pide en el enunciado es encontrar el ángulo de equilibrio alfa en función de estas condiciones. ¿Sí? Entonces, cuando queremos encontrar el equilibrio, recordando lo del curso anterior, el curso de mecánica, lo que tenemos que hacer es tomar en consideración cuál es la partícula que está involucrada con este ángulo y luego estudiar el equilibrio mecánico de esa partícula. Entonces, el equilibrio mecánico lo tenemos que estudiar para la partícula puntual. Tenemos que asumir que este alambre está quieto, está fijo. Luego, si queremos el equilibrio de fuerzas, lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, sumar todas las fuerzas que estén en cada dirección, con cartesianas, imponer que esa suma de fuerzas es cero, y eso nos va a dar alguna información con la cual podremos montar un triángulo. El tema es el siguiente. Pero con lo que sabemos del curso anterior, entendemos que para este sistema tenemos, por ejemplo, una tensión. Aquí le voy a poner F sub t para después poder escribirla como un vector. Además, sabemos que, como hay gravedad, existe el peso. ¿Sí? Y en ese sentido, si utilizamos mecánica, hasta ahí es donde podríamos llegar. Pero sabemos que hay una nueva fuerza. Hay una fuerza por el hecho de que las partículas tienen carga, y tenemos que involucrarla de alguna forma en este diagrama de cuerpo libre. No es tan directo hacerlo, al menos si nos paramos a pensar primero cómo esto teóricamente funciona. ¿Por qué? Porque de nuevo, es una fuerza central. Significa que la fuerza va desde una partícula hasta un estado. Sin embargo, en este caso, esto no es una partícula. Por lo tanto, ¿cuál es la dirección de la fuerza? Va a ser un misterio. Sabemos que de cierta forma tiene que estar en este lado, tiene que apuntar hacia acá, porque es una fuerza de repulsión, pero no sabemos cuál es el ángulo con el cual tenemos que poner esa fuerza. Entonces, el principal cálculo de este problema va a ser eso. Va a ser encontrar esta fuerza, va a ser encontrar su magnitud,
tu dirección y sentido, poder agregarle esta suma de fuerzas usando el sistema de ejes cartesianos de siempre, rectangulares y dos muy atómicos, ¿ya? Hacer suma de fuerzas, igualar a cero y ver qué información tenemos para la. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar la forma de poder calcular la fuerza eléctrica que hay entre estos dos objetos. Una partícula puntual, que sí calza con la ley de Coulomb, pero un objeto que tiene dimensiones, lo cual nos rompe la hipótesis directa de la ley de Coulomb. Solo quiero poner un poco de eso. ¿Hay alguna duda hasta ahora en cómo está planteado el problema? ¿Sí? Bueno. No se puede hacer como que para la comparativa de la masa de la barra. Sí, o sea, en este caso funciona porque la barra es infinita. Esto vamos a hallar en algún instante del punto de vista. Pero si la barra no le dimensiones, por ejemplo, esto no sería posible porque la barra no si no, nos rompería la simetría y vamos a hallar ese punto. Vamos a hallar el argumento porque de hecho eso va a aparecer de forma física, como lo acaba de decir, y de forma matemática, porque aparece integral directamente en cero, la dirección en la que se mueve el compuesto. Ahí lo vamos a ver y lo vamos a comentar. ¿Hay alguna otra duda antes de empezar? Cálculo como más fuerte. Ya. Entonces, la estrategia para poder calcular la fuerza que hay entre estos dos objetos, una carga puntual, que se calcula en el Coulomb, y otro con dimensiones, que se calcula en el Coulomb, es tomar en cuenta de que esta barra es la suma de pequeñas partículas, tal como dije antes, solo que estas partículas son infinitesimales y están infinitesimalmente juntas. ¿Ya? Eso significa entonces que lo que tenemos que hacer acá es tomar una pequeña partícula de la barra, ¿ya? Tomar en cuenta que la barra son muchas partículas pequeñas sumadas una detrás de otra, calcular la fuerza de esta partícula, en un caso arbitrario, una partícula, por ejemplo, a una altura arbitraria de donde está la partícula puntual, ¿ya? Y después tomar en cuenta la suma completa de la barra, ¿ya? Integrar desde menos infinito hasta infinito, porque vamos a estar tomando en cuenta partículas infinitesimales, vamos a tener que empezar a integrar. Y a través de eso, entonces, con principio de superposición, vamos a poder llegar a la fuerza total. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta de que toda esta barra es una suma de pequeñas partículas puntuales. Eso nos va a permitir tomar una partícula arbitraria, calcular su fuerza a través de la ley de Coulomb, porque para esta partícula infinitesimal la hipótesis se cumple, y después sumar la contribución de todas a través de la integral, porque vamos a estar tomando en cuenta cosas infinitesimales. Ok, voy a usar el mismo dibujo, así que voy a borrar algunas cosas, no sé si quieres terminar de anotarlo. Ya, en particular, antes de borrar algunas cosas, lo que quiero anotar, bueno, ahí sí. Lo que quiero anotar acá primero es esta distancia. Dado que en situaciones de equilibrio, esta distancia horizontal no va a cambiar. Y la podemos escribir en función del ángulo de equilibrio, que tiene que aparecer en nuestro resultado final, y el largo del péndulo, que de alguna forma tiene que aparecer porque es parte de la física del problema. Entonces, esta distancia, usando trigonometría, podemos darnos cuenta de que es el largo por el seno de algo, puesto que es la proyección opuesta al ángulo. Ya, y entonces, ahora lo que vamos a hacer para poder usar este mismo dibujo es imaginarnos la cuerda. La cuerda sigue aquí, solo que la voy a borrar para que no estorbe el estudio de la fuerza que hay en estas dos partículas. Las fuerzas también las voy a borrar, vamos a hacer el diagrama de nuevo, más adelante. Ya. Entonces, la situación que vamos a estudiar ahora es cuál es la fuerza de interacción, por el hecho de que estas partículas tienen carga, entre esta barra y esta partícula, que está a una distancia L, por seno de alfa, de esta barra infinita cargada. Entonces, tomando en cuenta una partícula infinitesimal de esta barra, la cual va a tener carga de Q, que es un diferencial, ¿ya? Sabemos que entre estas dos partículas existe una fuerza, ¿ya? Tomando en cuenta la ley de Coulomb que escribimos anteriormente, para que esté viendo el video, lo primero que tenemos que ver es cuál es la distancia entre estas partículas. Entonces lo que nos va a interesar, el esquema, es esta distancia de acá, a la cual voy a llamar h input. Lo otro que sabemos es que la fuerza eléctrica, la fuerza dada por la ley de Coulomb,
es una fuerza central. Por lo tanto, va a ir en la misma línea de esta recta que acabamos de dibujar. Va a ir paralela a esta recta y va desde la partícula hacia la otra. Desde la partícula que está generando la fuerza hacia la partícula de la cual estamos estudiando el equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, la fuerza eléctrica, en este caso, la fuerza asociada a esta partícula infinitesimal, es una fuerza de repulsión, tiene que alejarse de la partícula que esté emitiendo, y va en la misma línea de la recta que está uniendo estas partículas. Por lo tanto, la fuerza va en esa dirección y sentido. Ahora, estamos tomando en cuenta de que esta fuerza es con un pequeño aporte de la barra, un diferencial, una carga infinitesimal. Por lo tanto, vamos a decir que esta fuerza, que exageradamente, porque debería ser muy pequeña, es solo un pequeño aporte de la barra, va a ser una fuerza diferencial. ¿Ya? Una pequeña parte de la fuerza total que estamos calculando. Ok, entonces lo que sabemos de esta fuerza, primero que todo, es lo que ya está dibujado. Tenemos su dirección y sentido por el hecho de que es una fuerza central y el hecho de que las partículas tienen el mismo signo. ¿Ya? Lo otro que tenemos que saber ahora, lo que sabemos de la ley de Coulomb, es su magnitud. Sabemos por la ley de Coulomb que la magnitud de esta fuerza, es decir, de Fe, va a ser igual a la multiplicación del valor absoluto de las cargas. Como sabemos que son positivas, vamos a olvidarnos del valor absoluto y vamos a poner Q, que es la carga que es puntual y es la que está asociada al péndulo, por DQ, que es esta carga infinitesimal que estamos tomando en cuenta de la barra cargada. Luego, esto tenemos que dividirlo por 4pi menos 0 por la distancia que separa estas partículas al cuadrado. Según lo que vemos en el diagrama, es esto de acá. Entonces, esto es partido en h cuadrado. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Sí? No nos va a interesar el lector de retomo. O sea, eso es más que nada como notación de lo que nos va a dar. Pero después nos va a interesar descomponer esto de lentitud en retomo. Entonces, de hecho, lo que nos va a interesar en este momento es este ángulo de aquí. ¿Ya? Porque recuerden, lo que estamos tomando en cuenta ahora es la fuerza de una partícula arbitraria. Por lo tanto, esta altura podría cambiar. Y también, si que va cambiando la altura, lo otro que cambia es este ángulo, o bueno, este ángulo de acá. Podríamos tomar en cuenta cualquiera de los dos ángulos. Nos va a servir para poder encontrar, por ejemplo, esto en función de alguna de las dos variables. Por lo tanto, vamos a poner acá este ángulo θ. ¿Ya? Este ángulo θ nos va a servir para poder descomponer esta fuerza de acá. Y después, cuando aparezcan senos o cosenos de ese ángulo, lo vamos a poder encontrar relacionándolo con trigonometría y esta distancia de acá. ¿Ya? Bueno, y para cuando tengamos que descomponer, ese ángulo, recuerden que se repite en esa parte de acá. ¿Ya? Ese ángulo nos va a servir para descomponer la fuerza. Y después lo vamos a poder escribir en función de esta distancia, que parametriza nuestra barra, donde estoy tomando en cuenta la posición de la carga arbitraria y nuestra hipotenusa. Ya. Entonces, lo que nos gustaría ahora es escribir esta hipotenusa, esta distancia entre las partículas, en función de la variable que vamos a usar para analizar nuestra carga arbitraria, para decir en qué punto de la barra está esta carga. Entonces, usando el diagrama de Pitágoras, lo que podemos entender es que h es igual a la raíz cuadrada de L cuadrado por seno cuadrado de alfa más z al cuadrado. Y con eso también ya tendríamos este cuadrado. Un problema, entonces con eso vamos avanzando y nuestro pequeño aporte a la fuerza entre estos dos objetos va a ser igual a H mayúscula por P minúscula partido de 4pi menos 0 por L cuadrado seno cuadrado de alfa más z al cuadrado. Todavía está diciendo, tienes que estar de la ley de Coulomb con las cifras puntuales, pero ahora lo estamos haciendo con un decimal. ¿Sí?
Porque recuerda que esa no es la cuerda. Recuerda que la cuerda está en otro punto. Esta es la altura de la partícula arbitraria. Yo voy a tomar una partícula del infinito, por ejemplo, y esta distancia sería infinita. Estoy representando el largo de la cuerda. Sí, recuerden que esta es otra distancia. La cuerda está invisible acá. La borramos hace un rato. ¿Por qué esta distancia horizontal jamás cambia? Como las condiciones de equilibrio, la distancia de separación entre esta barra y la partícula jamás va a cambiar. La podemos relacionar con el ángulo de la cuerda porque todavía existe. ¿Hay más dudas hasta ahora? Perfecto. Ok, entonces ya tenemos, en cierto sentido, la magnitud de la fuerza de una partícula infinitesimal arbitraria. Entonces, lo otro que nos interesa saber, usando el sistema que habíamos visto antes, el sistema de ejes rectangulares, es encontrar la descomposición de esta fuerza, encontrar en qué dirección y sentido iría, cuál es el ángulo θ que tenemos ahí y cómo ese resultado después a la integral nos va a dar la inclinación final de nuestra fuerza. Entonces, con el ángulo θ que está escrito en la pizarra, la fuerza la podemos descomponer. Ahora estoy escribiendo la fuerza vector. ¿Ya? La podemos descomponer. Y tongo y fototongo, tomando en cuenta de que el largo de este vector es F, la cantidad que acabamos de calcular. ¿Ya? Entonces, por descomposición, esto nos dice que va a ser dFE. El itongo va a ir con coseno, porque es la cuestión del ángulo. ¿Ya? Y luego, el cotatongo va a ir con menos, porque va a ir hacia abajo. ¿Ya? Va a ir al contrario del vector unitario, y va con seno, porque es la predicción opuesta al ángulo. Queda menos por E, G, por seno de beta, en cotatongo. Ya. En este punto, entonces, podemos empezar a confundirnos quizás, porque estamos añadiendo muchas variables, hay muchas cosas distintas a lo que nos está entregando en la mención en realidad. Y en particular lo que tenemos que entender es lo siguiente. Coseno y seno de este ángulo los invocamos de esta forma solamente porque queríamos encontrar una proyección geométrica. ¿Ya? Sin embargo, no podemos dejar, o sea, por así decirlo, no podemos tomar toda esa expresión y multiplicarla acá, porque z y θ no son independientes. En algún instante tenemos que encontrar una relación que nos deje todo solo en función de z o todo solo en función de θ. Aunque de nuevo, este ángulo va cambiando de forma directa cuando vamos cambiando de altura. Entonces, en ese sentido, lo que más nos conviene, y esto es muy típico de este tipo de ejercicios, este tipo de técnicas se repiten mucho en el electromagnetismo, es que este coseno y este seno los vamos a escribir usando los lados del triángulo, ¿ya? Con trigonometría. Recuerden que, y esta es como la primera forma en la que enseñan trigonometría, por ejemplo, si la entienden colegios, el coseno nos dicen que es el lado adyacente partido del hipotenusa. Entonces, tomando en cuenta nuestro dibujo, el coseno de θ, en este caso, sería L por seno de alfa, que es el lado adyacente del ángulo, dividido en la hipotenusa, que es esta cantidad que tenemos acá. Es decir, todo esto dividido en la raíz cuadrada de L cuadrado de alfa más Z al cuadrado. De la misma forma, podemos escribir el seno. ¿Ya? El seno, relacionándolo con los lados del triángulo, es igual al lado opuesto al ángulo, es decir, Z, dividido en la hipotenusa. Ahí me expliqué un poquito, lo siento para la gente que está muy atrás, pero de nuevo, opuesto al triángulo hipotenusa. Y ustedes pueden confirmar que estas cantidades tienen sentido, como que estas cosas son consistentes según la geometría que estamos dibujando. Por ejemplo, para z igual 0, deberíamos tener que es coseno de 0 igual a 1. Z igual 0 acá nos deja el seno de alfa partido del seno de alfa, ya que igual a 1, ¿está bien? Y si tuviéramos z igual 0, 0 debería ser 0, debería ser 9 de 0, tengamos de 0. Entonces, con z igual 0, toda esta expresión es 0, en ese sentido, entonces, es consistente con lo que tenemos dibujado. Perfecto, entonces, ¿ahora qué tenemos?
esta descomposición, la magnitud del vector y el coseno y el seno, para poder poner las predicciones en cada uno de los ejes rectangulares, podemos juntar todo y así tener el vector, o sea, la fuerza infinitesimal en su forma vectorial. Eso lo voy a hacer en la pizarra y continuamos con el cálculo. ¿Hay alguna duda hasta acá con los últimos pasos que hemos hecho? Ya. Entonces, lo que estamos diciendo aquí lo que estamos diciendo acá es que esta fuerza en su forma vectorial, ¿ya? El vector rojo que teníamos dibujado acá, va a ser igual a toda esta magnitud multiplicada por este que está abajo. Si nos damos cuenta, en el denominador tenemos L cuadrado, seno cuadrado de alfa, más z cuadrado. Abajo tenemos lo mismo en una raíz. Recuerden que las raíces es lo mismo que un exponente de 1 partido en el numerito de acá, en este caso un 2. Entonces una raíz cuadrada es lo mismo que una potencia con exponente igual a un medio. La base con exponente 1 medio, base con exponente 1, nos va a dejar en el denominador 4 pi epsilon 0, L cuadrado, seno cuadrado de alfa, más z al cuadrado, y sumamos 1 medio más 1, y nos deja un exponente 3 medios. ¿Ya? Y arriba, en el numerador, lo que nos va a quedar va a ser Q por dq, eso lo voy a escribir al final de la expresión, por L por seno de alfa. ¿Ya? Y esto es lo que está en mi tópico. Luego, en J-tongo, va con signos negativos, porque la expresión apunta, o sea, el vector apunta hacia abajo. ¿Ya? En el denominador pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener 4pi epsilon 0, L cuadrado, más seno al cuadrado de alfa, perdón, multiplicado, L cuadrado, seno al cuadrado de alfa, al cuadrado, voy a dejar los 3 medios, pues exactamente lo mismo que explicamos hace un rato. En J-tongo y en el numerador lo que nos va a quedar va a ser Q por Z por dz. Va, por dq. Lo siento, estoy hablando. Por dq. Ya es lo mismo que arriba. Cuando van haciendo este tipo de cálculos, ya que al principio del curso aparecen muchas constantes y muchas cosas distintas, muchas letras distintas, es ir viendo que sus dos expresiones tengan la misma dimensión, como el mismo significado físico. Por ejemplo, arriba, cuando tenemos el mismo denominador, así que en el numerador nos fijamos que tengamos las mismas dimensiones, tenemos carga por carga, distancia, y el seno es adimensional. Entonces, hasta el momento vamos bien. Perfecto, entonces esta es la fuerza que siente la partícula por un pequeño pedacito de la barra. Ya lo pudimos encontrar en virtud de la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb nos permite encontrar este tipo de fuerzas para partículas puntuales, para pares de partículas puntuales. Lo que tenemos que hacer ahora entonces, para poder encontrar la fuerza de toda la barra, la contribución de todas las pequeñas partículas, es sumar todas estas fuerzas. ¿Ya? Pero como estamos trabajando con diferenciales, lo que tenemos que hacer acá es integrar. Lo que estamos diciendo entonces, si integramos a ambos lados, es que la fuerza que se siente en este sistema, por el hecho de que las partículas tienen carga, va a ser igual a la integral de todo esto que está acá, por ahora, para no tener que escribir este denominador a cada rato, voy a escribir h en vez de ¿ya? O sea, h cuadrado. Esto sería h cuadrado a la 3 medios. ¿Ya? De nuevo, solamente para ir anotando de forma más rápida. Esto es J-tongo menos la integral Q z de Q partido en 4pi epsilon 0 h cuadrado a la 3 medios. ¿Ya? En J-tongo. Y entonces en este punto, bueno, recuerden que ese h cuadrado de ahí con hipotenusa, para poder ir ahorrando tiempo,
Entonces con esto ya estamos ya tenemos en cuenta toda la física del problema. Y ahora solamente nos faltan pasos matemáticos para poder llegar a la situación final, al resultado final. ¿Ya? Bueno, en realidad nos falta solamente un paso físico, pero en realidad está muy mezclado con la matemática porque es como reparametrizar, que es cambiar este diferencial de aquí. ¿Ya? Porque hasta ahora sabemos que lo que está haciendo esta integral, en ambos términos, es representar una suma sobre las pequeñas cargas. Pero eso nos da un problema con respecto a cuál sería como los límites de poner. No sé cuáles son los límites como en cuanto a una variable que es carga. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es reparametrizar esto conectándolo con la distancia que estábamos trabajando antes. ¿Ya? Y tomando en cuenta esta densidad de carga. ¿Ya? Es muy parecido cuando trabajábamos con densidades de masa en mecánica, cuando están trabajando con cosas con sólido líquido. Y entonces, lo que tenemos que recordar siempre es que, lo voy a escribir con otro color, claro, diferencial de carga, ¿ya? Dividido en el diferencial, ya sea de línea, de superficie o de volumen, dependiendo cuáles son las dimensiones de su objeto. En este caso va a ser una línea, es decir, L, es igual a la densidad de carga. ¿Ya? De nuevo, en este caso, como es una barra, es carga partido en distancia. No distancia al cubo, porque no es un volumen, no distancia al cuadrado, porque no es una superficie. Y eso es igual a la densidad. Y eso entonces nos permite transformar nuestros diferenciales de carga en función de nuestras densidades. En este caso, para el caso de una barra, para el caso de un alambre, etc., para algo que tiene una sola dimensión no despreciable, queda escrito de esta forma, queda escrito en función de un diferencial de línea. En el curso después van a aparecer más cosas, superficies, que haría multiplicado por un diferencial de superficie, volumen, que haría multiplicado por un diferencial de volumen, y también pueden aparecer casos en los que esta densidad no sea constante, no sea uniforme, perdón. ¿Ya? Que puede depender de la distancia, por ejemplo, eso vendría a ser que la barra tenga más carga abajo que arriba, etc. Ya pueden ir cambiando esas cosas. En este caso es uniforme, es la misma carga en cada pedacito de la barra. Ok, y esto lo escribí más que nada para el caso general. Este DL representa un pequeño pedacito de la curva que estén trabajando en su problema. Por ejemplo, si están trabajando con circunferencias, esto sería como el radio por un pequeño ángulo, que sería un arco de circunferencia. Si están trabajando con alambres rectos, sería como el diferencial de la dirección en la que están trabajando. En este caso estamos trabajando con Z. ¿Ya? Y entonces, eso nos dice que en este caso en particular, para poder conectarlo con la variable que estábamos trabajando anteriormente, el diferencial de carga lo podemos reparametrizar como la densidad por un diferencial de la variable z. Lo que estamos diciendo acá, más que nada, es que el pequeño diferencial que tomamos delante, y claramente acá es un cuadrado más grande, pero es el pequeño diferencial que tomamos delante, el de Q, tiene un largo de z. Eso es lo que estamos tomando en cuenta en este caso. Perfecto. Y lo último que nos falta, antes de reemplazar esto en la integral, es tomar en cuenta cómo quedan los límites de la integral, cómo estoy recorriendo mi barra, en función de la variable que estoy tomando acá, para poder integrar la integral. Entonces, estamos tomando en cuenta la altura. Ya sabemos que como la barra es infinita, va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Para que se hagan una idea de lo que estoy diciendo con respecto a cómo la variable recorre el objeto, si hubiésemos tomado, por ejemplo, el ángulo, en vez de ir desde menos infinito hasta infinito, iría desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Ya? Es más que nada para que entiendan que los límites de su integral tienen que tener sentido físico con respecto a los límites de su objeto. ¿Ya? Y entonces, en este caso, como la barra es infinita, z va a ir entre menos infinito e infinito. Entonces, al momento de reemplazar en nuestras integrales, vamos a tener que reemplazar esos límites de integración. ¿Sí? Pero el h siempre dependió de z. ¿El ancho de El h. Ah, sí, el h depende del z. Sí o sí había que cambiar de diferencial. No, de nuevo, esto lo escribí así solamente para ahorrar tiempo. Lo voy a volver a escribir en función de z. No sé si me refiero, si hubiéramos intentado integrar como por debut, nunca lo iba a hacer porque estaba la z ahí. Claro. Tú te refieres como a que aquí también hay una función que involucra u y z. Sí, sí, es necesario hacerlo sí o sí.
De nuevo, claro, lo que estaría viendo quizás es que el Z es muy difícil quizás de verlo de forma explícita, pero el Z depende de Q. Yo la pared. Así que ese es el cambio de variables, más que nada también para poder conectarlo con la densidad. Por si acaso, si es que tu carga, o sea, si tu objeto tuviera menos carga de abajo o arriba, tienes que como poder crear esa información a través de la densidad. ¿Hay alguna otra duda? No. Ya, entonces, ahora vamos a reemplazar esto y vamos a empezar a integrar. Como no tenemos tanto tiempo, las integrales las vamos a saltar para estar detalladas en la pauta. ¿Ya? Y más que nada voy a mencionar el cambio de variable que hacemos y por qué es ventajoso ese cambio de variable. ¿Sí? Vale. ¿Qué te pasó acá? Es que esto es como algo un poco más general. El DL lo puedes representar en distintas coordenadas dependiendo de la situación en la que estás. Si es un anillo, tu DL sería como un pequeño arco de circunferencia, y entonces en esos casos el DL es como el radio por el pequeño ángulo que está asociado a ese diferencial. Lo cambié más que nada para poder conectarlo con el hecho de que en el dibujo, en el sistema que estábamos trabajando, estábamos usando Z de forma explícita en esa dirección. Es notación más que nada. En este caso al menos, porque es rectangular, directo en un recta, notación más que nada. Ya. Entonces reemplazamos en las integrales. Ahora voy a escribirlas de forma explícita. Voy a sacar algunas constantes y esto nos va a quedar todo. Sacando las constantes de afuera y sacando los vectores unitarios pueden salir de las integrales de forma directa siempre y cuando sean los vectores unitarios de coordenadas especiales. Son vectores unitarios de la base rectangular. Eso es porque los vectores unitarios de la base cilíndrica o la base esférica dependen implícitamente del ángulo, y entonces esos vectores participan en la integral porque en general estos diferenciales dependen de sus ángulos. Entonces, más que nada, para que les quede claro, para que no cometan ese error, porque es bien típico, solamente estos vectores unitarios pueden salir de forma directa de la integral, y también el 14. Entonces, podemos sacar muchas cosas de las integrales. Va a quedar 1 por el lambda, el alfa, todo esto dividido en 4pi por 0. Y la primera integral que nos queda, nos queda el hongo. Y la primera integral es de menor infinito hasta infinito, de z partido de cuadrado, seno cuadrado de alfa, a z al cuadrado, a la 3 metros. Luego nos queda menos u por lambda, partido en 4pi epsilon 0, 4 tongo, por la integral entre menos infinito e infinito, de z de z, partido con las más. Voy a... Ya. Entonces, esas son las integrales que quedan luego de que factorizamos y sacamos las cosas constantes de las integrales. Vamos a hacer circulitos más del ejercicio, luego circulitos de baño y hacemos entonces, una de estas dos integrales, y estas cosas son muy importantes que las vayan identificando en este curso, porque vamos a integrar esto, va a dar 0. ¿Ya? Una de estas dos integrales es 0. ¿Quién me puede decir cuál es 0 de forma como directa? O teniendo algún argumento físico. ¿Sí? ¿Cómo? Esta es la integral. Ya, perfecto. Sí. Tenemos dos formas de verlo, un argumento físico y un argumento matemático. El argumento físico es el que me está diciendo el compañero hace un rato y que probablemente tomar en cuenta con el profesor, y es el siguiente. Si tomamos en cuenta la barra, ¿ya? Al ser infinita, nada me impide poner el origen, que fue lo que hicimos implícitamente acá,
justo en el punto donde está horizontalmente la partícula de carga Q. ¿Ya? Entonces nada me impide, si esta es mi carga Q, me conviene más ponerla para arriba, nada me impide decir que este punto de acá se lo haría. Y tomando en cuenta la partícula infinitesimal arbitraria, sabemos que esa es la fuerza que está asociada a esa partícula. Este es el argumento físico para decir que esta integral es cero. Como la barra es infinita, siempre vamos a tener a una altura z, pero hacia abajo, una partícula que esté generando una situación simétrica. ¿Ya? Que esté generando entonces una fuerza en esa dirección y sentido con la misma magnitud. ¿Ya? Y aquí podemos ver claramente entonces de que con esta fuerza al momento de sumarlas, que es lo que estamos representando en la integral, se cancelan sus componentes verticales. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza resultante es puramente horizontal. Eso nos dice entonces que al momento de calcular las integrales, la contribución al cototongo tiene que anularse. De alguna forma se va a anular la integral. De hecho, si ustedes toman en cuenta este argumento físico, ustedes pueden decir desde mucho antes que la integral se va a anular. Eso es totalmente válido. El argumento matemático, y con esto vamos a terminar en realidad, el resto va a ser de forma detallada aquí, es solamente matemática, es como que la parte de empezar a calcular la integral no más. El argumento matemático es el hecho de que la integral se está haciendo en un dominio simétrico y la función que estamos integrando es una función impar. ¿Ya? Recuerden que las integrales de funciones impares en un intervalo simétrico se hacen cero de forma directa. Mientras que el mismo caso, pero para funciones pares, nos entrega el doble de la integral partiendo desde el cero hasta el límite superior. Eso también es súper importante que lo vayan recordando, porque eso les va a permitir eliminar algunas integrales de forma directa cuando se encuentren con ese tipo de cálculos, si es que no identificaron la condición física. ¿Ya? Pero siempre van a tener esas dos formas de entender cuando la integral se vayan haciendo cero. En este caso, se hace cero, porque la función z, partido en todo esto, es una función impar con respecto a la variable z. Si yo reemplazo menos z, me da el negativo de lo que está dentro. La forma que tienen sencilla de recordar esas cosas, y terminamos, es, por ejemplo, recordando la función seno y la función coseno. La función seno y la función coseno son las funciones pares y impares que pueden recordar de forma más rápida. O x cuadrado y al cubo también puede ser. Por ejemplo, x cuadrado podría ser sí, x cuadrado más 1. ¿Ya? Y x al cubo es algo así. Entonces, ustedes pueden ver que si van a integrar en un dominio simétrico, siempre van a estar sumando para el caso de funciones impares la contribución y la contribución negativa. Entonces, que para el caso de funciones pares es como la contribución y la contribución negativa. Eso entonces, ¿ya? Hasta acá vamos a dejar la clase auxiliar, más que nada porque tenemos que hacer el ejercicio, son 45 minutos. Va a estar el resto detallado en el desarrollo, ¿sí? Si tienen cualquier duda, siempre pueden mandar por ahí. ¿Tienen alguna duda final? Ya, entonces tenemos 5 minutos para ir al baño y podemos volver al ejercicio.